Bueno, para no perder la costumbre, van a voltear con el vecino, lo van a ver fijamente a los ojos, le van a expresar con cara de interrogante la siguiente palabra o la siguiente frase. Le vas a decir, ¿eres o te haces? ¿Eres o te haces? ¿Ok? ¿Ya asignaron su escribano oficial de la mesa? ¿Su vocero oficial? Ok. ¿Ya están listos en cabina? Excelente. Así que damos inicio. Muchas gracias, Dios, por este día, Señor. Gracias por permitirnos comenzar este año de la mejor manera. Reunidos aquí con la oportunidad de cantar y alabarte y escuchar un poquito más acerca de las cosas maravillosas que tienes para nosotros preparadas desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Así que la pregunta y la incógnita para empezar este año es, ¿eres o te haces? ¿Sí? Es una pregunta que nosotros los mexicanos nos hacemos cuando existen problemas de identidad, ¿sí o no? Papás, cuando tienen problemas con sus hijos y no entienden, ¿qué les dices? ¿Eres o te haces? ¿Sí? Entonces, y a veces así estamos con la desesperación, no entiendo qué está pasando. Bueno, entonces vamos a averiguar si eres o te haces. Ándale. Vámonos a Lucas capítulo 7, versículos 31 al 34. Dice lo siguiente, nada más voy a poner mi celular en modo silencioso. Ahí está. Dice, y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí a dos personajes diferentes. Uno es Juan el Bautista, el otro es nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo empieza diciendo, ¿saben qué? ¿A qué los puedo asemejar? Porque, híjole, la verdad, no se les puede dar gusto, ¿sí? Si les tocamos música movida de baile, ahí se quedan todos tranquilitos, no quieren nada. Dile que está al lado, bien aguados, ¿sí? Pero si estamos así como que en son de duelo y todo triste y solemne y todo eso, tampoco quieren llorar. O sea, completamente antipáticos, así, o sea, no quieren saber nada de nada. Y empieza a dar el ejemplo de Juan y él mismo, ¿sí? Habla acerca de Juan el Bautista, dice, este hombre ni comía pan ni bebía vino. ¿Y ustedes qué dicen? Que está endemoniado, dile que está al lado, estaba endemoniado, estaba bien loco, estaba mal, o sea, no comía pan, no bebía vino, o sea, está endemoniado, ¿sí? Y entonces llego yo, dice Jesús, que sí como, que sí bebo, ¿sí? Y que no lo invitan, pero él no ocupaba invitación, él podía cambiar el agua en vino, así que por eso no hacía falta, ¿sí? Y dicen, y me acusan de que soy comilón y bebedor de vino y amigo de publicanos y de pecadores. O sea, dos maneras de vivir la vida muy diferentes, dos comportamientos diferentes. Y quiero que empiecen a hacer un poquito de
de gimnasia mental y que recuerden un poquito acerca de las diferencias entre Jesucristo y Juan el Bautista. Por ejemplo, aquí dice que Juan no comía pan ni bebía vino y Jesús sí. Ok, ¿qué comía Juan el Bautista? Langostas, o sea, chapulines, pues, porque si comiera langostas sería muy gourmet, ¿verdad? Yo siempre pensaba eso. Dijo, ¿dónde sacas una langosta en el desierto? Decía yo. Ya después me explicaron que eran chapulines, ¿verdad? Era su parte oaxaqueña, ¿sí? Y miel silvestre. Y Jesús, ¿qué comía? Pescado, pan, o sea, ¿sí? O sea, corderito, ¿sí? ¿Cómo se vestían? Juan, ¿cómo se vestía? Con pieles así, medio andrajoso, así lo que encontraba, eso, y por eso le decían que estaba endemoniado, porque pues, se vestía medio mal, ¿verdad? ¿Y cómo se vestía Jesús? Sí, con ropas finas, ¿se acuerdan en el pasaje de la cruz? Sí, repartieron sus vestidos porque dijeron, ay, mira, y le dieron una túnica, ¿sí? Cuando lo iban a crucificar, una túnica que usaban la gente de la realeza, ¿verdad? Y como que dijeron, no, esta está muy buena, esta vamos a echar un volado a ver quién se queda con ella, ¿sí? Pero eran cosas diferentes. Juan, ¿dónde vivía Juan? En los montes, ahí en desierto, donde le agarrara la noche, ahí dormía, ahí vivía, ¿sí? Y Jesús iba a diferentes pueblos y buscaba un lugar, ¿sí? En donde quedarse, en donde hacer la fiesta de la Pascua, etcétera, etcétera. O sea, dos maneras muy diferentes de vivir la vida, ¿sí? Y Jesús le dice, es que esta generación dicen, no, pues hay que, si vemos a alguien que es apartado, que es introvertido, vamos a decir que está endemoniado. Y si es una persona que es extrovertida, que no tiene ningún inconveniente con juntarse con todo tipo de personas, vamos a acusar de que es comedor, bebedor y que es amigo de los traidores de la nación y personas pecadoras. Porque así se les catalogaba, ya ven, catalogaba a los publicanos o recaudadores de impuestos, decían que eran traidores a la nación, porque ese dinero lo recababan o recaudaban para el imperio romano, el, no para el pueblo judío. Entonces, completamente diferentes. ¿Sí? Dile al que está al lado, moraleja. Nadie es monedita de oro. O sea, nadie es monedita de oro para caerle bien a todos, ¿verdad? Había una canción que decía así, si mal no recuerdo, ¿no? Que decía, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Y ya no me acuerdo qué. Sí, va así, ¿no? Más o menos, ¿no? Ok. Entonces, este comportamiento que supuestamente, ¿sí? Consideres apropiado, algunas personas lo van a criticar. No importa lo que hagas, no importa lo que digas, no importa que no hagas nada, de todos modos, y el que está al lado, te van a criticar, te van a juzgar, ¿sí? Entonces, nadie es monedita de oro. ¿Ok? Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ok? Entonces lo voy a leer otra vez y ustedes van a leer todas las partes que, si es que se alcanzan a ver, que están en rojo. ¿Sí las alcanzan a ver? ¿Sí? Ok. ¿Listos? Pero fuerte, así, empezando bien el año. ¿Ok? 1, 2, 3. No os a este siglo, sino por medio de la, para que, cual sea. Ok, entonces conforméis, transformaos, renovación de vuestro entendimiento, comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes. Esto es lo primero que Dios y el apóstol Pablo están diciendo. No te conformes, no te conformes. Transfórmate, cambiando tu manera de pensar. Transfórmate, cambiando tu manera de pensar. Así vas a comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Sí? O sea, ¿qué necesitas hacer para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta? No os conformar, ¿ok? Transfórmate, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? Cambiando tu manera de pensar. O sea, no te conformes, transfórmate cambiando tu manera de pensar. Esa es la manera en que tú vas a poder, ¿sí?, comprobar. ¿En qué tiene que ver la palabra comprobar? Es algo que tú puedes, ¿sí?, experimentar. O sea, Dios quiere que tú experimentes su buena voluntad, que es agradable y perfecta. Si algo te agrada, ¿qué sientes adentro de ti? ¿Sí? Es algo que te da descanso, tranquilidad, alegría, emoción, o sea, cosas que las asociamos con positivo, ¿sí? Pero no nada más es agradable, sino es perfecta. Dile que está al lado, perfecto. O sea, lo que tú necesitas, ¿sí? La buena voluntad de Dios es agradable, pero también es perfecta. Ok. ¿Ready? Pregunta número 1 de estas sencillitas para comenzar el año. Ok. ¿Cómo cambias tu manera de pensar? ¿Cómo cambias tu manera de pensar? Ya empezamos facilitas las preguntas este año. Discútanlo, platíquenlo. 5 minutos tienen. ¿Cómo cambias tu manera de pensar? ¿Listos? ¿Ready? Ok. ¿Quiénes quieren expresar cómo cambiar la manera de pensar? A ver, aquí hay 1, hay 2, 3. ¿Alguien más? Muy bien. A ver. Con autocrítica, que estemos siendo amoldados junto a este siglo y que seamos transformados, renovados en la mente y siendo probados hacia los demás, ya que Dios tiene cosas buenas, agradables y completas que nos llevan a la madurez. No entendí. ¿Y siendo qué, perdón? ¿Hacia los demás? ¿Y siendo qué? Y siendo probados hacia los demás. ¿Probados? Ajá. Ya que Dios tiene cosas buenas, agradables y completas que nos llevan a la madurez. Siendo probados, o sea que nos tienen que hacer preguntas, ser comprobados o puestos a prueba. Puestos a prueba, ok. Sí, 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 ahorita paso ya. Igual es larga, ¿eh? Primeramente, reconociendo que tenemos que reconocer que nuestra forma de pensar no es la correcta y sustituyéndola, a nuestra manera de pensar del mundo a lo que son los pensamientos de Dios, del reino, y dejando de emitir prejuicios para poder ser renovados. A ver, acá. Renovando nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios. Muy bien.
A ver, acá. Reconociendo nuestros errores, meditando en ellos a través del conocimiento de Cristo en nuestra mente y en nuestro corazón. Ok, reconociendo errores. ¿Alguien más dijo por acá? Allá. Excelente. A través de las experiencias vividas por el entorno en el que uno se desenvuelve o rodea. Muy bien. Experiencias vividas. Bueno, aquí, como en la vida cotidiana, cambiamos nuestra manera de pensar estudiando, viajando, ejerciendo nuestra profesión con la experiencia, y en lo espiritual dejándonos guiar por el Espíritu, obedeciendo la voluntad de Dios. Muy bien. Ok. Entonces, ¿todos hemos cambiado alguna vez de pensar acerca de algo en esta vida? ¿Sí? Y a veces son experiencias, ¿verdad? ¿Sí? Algunas son buenas experiencias, otras no tan buenas y dicen, ay, no, ya, zafo, ¿sí? Ok. Bueno, yo voy a hablar acerca de 4 maneras de cambiar nuestra manera de pensar, ¿ok? La primera, puede haber más, pero estas son las que yo estuve checando, ¿ok? La primera es ver lo que escucho. Dile que está al lado, ver lo que escucho. Ver lo que escuchas, ¿ok? Y vámonos con Lucas capítulo 8, versículo 18, dice, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Otra vez ustedes leen lo de rojo, ¿ok? Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y aún todo el que no tiene, ¿sí? Aún lo que piensa tener, se le quitará. Ok. Entonces, Jesús está poniendo énfasis y dice, tienen que ver cómo escuchan, tienen que ver lo que escuchan. O sea, cómo escuchas, qué escuchas, tienes que prestar atención. Por lo general, ¿sí? Nosotros no le ponemos un filtro a nuestros oídos porque es un sistema, ¿cómo lo podría llamar? Es un sistema, el sistema auditivo es un sistema pasivo, o sea, que está activado todo el tiempo. O sea, no tienes que hacer nada para tener que escuchar. Ahí está, escuchas un ruido, simplemente lo escuchas, ¿sí? Pero sí tenemos una capacidad nosotros de poder bloquear ciertos ruidos indeseados. Por ejemplo, ¿ya escucharon el aire acondicionado? ¿Sí? Sin embargo, no estamos conscientes de ese ruido. O sea, sí se escucha, pero ya como que lo ignoramos. Es el aire acondicionado y ahí se escucha, ¿sí? Pero lo bloqueamos porque hay otras cosas a la cual le estamos asignando importancia. Entonces Jesús está diciendo, muchachos, por favor, necesito que vean cómo escuchan, que presten atención cómo escuchan, porque entonces esto te va a dar la clave para 2 cosas, para que aumentes o disminuyas. Dile el que está al lado, para que aumentes o disminuyas, para que te enriquezcas o te empobrezcas. ¿Qué escuchas? ¿Sí? Miren, no sé si alguna vez a ustedes les ha tocado algo de oportunidad, porque ustedes escucharon que alguien dijo algo
y dijeron, esto es exactamente lo que necesito, o era un trato, un terreno, sí, o sea, que escucharon algo y fue una gran oportunidad que les llegó de así sin, como diría el Chavo del Ocho, sin querer queriendo. ¿Sí les ha tocado? ¿Sí? Entonces, si tú prestas atención o miras lo que escuchas, ¿sí? Puedes incrementar o empobrecer, ¿sí? Y la parte final dice, y a todo el que no tiene, o sea, aún lo que piensa que tiene, se le va a quitar. Porque a veces escuchamos chisme, ¿sí? Por ejemplo, y tú dices, ay, yo no tengo ese problema. Y de repente, ¡prum! Y cosas que tú piensas que tienes, aún esas se te van a quitar. Por eso hay que ver cómo escuchamos, ¿sí? El escuchar alimenta el alma y los pensamientos. El escuchar alimenta el alma y los pensamientos. Hoy en día, que ya es año de elecciones, vamos a estar bombardeados con campañas políticas hasta por debajo de la lengua, ¿verdad? ¿Y qué es lo que quieren hacer estos partidos políticos? ¿Sí? Que tengas y cambies una manera de pensar acerca de cierto candidato o candidata, ¿sí? O del partido, o de las acciones que hacen. Y es una guerra de publicidad, ¿verdad? ¿Sí? Y te ponen música pegajosa, ¿sí? Y frases pegajosas y todo lo que se les ocurra, ¿sí? Para que en ese momento, ¿sí? Tú escuches algo, sí, y empieces a formar un criterio o una línea de pensamientos basado en lo que estas personas quieren decirte. Y tú tienes la responsabilidad de mirar lo que escuchas. Y el que está al lado, ver lo que escucho. Ok. La segunda cosa que les quiero compartir acerca de cómo cambiar la manera de pensar tiene que ver con la reflexión. Escuchamos autocrítica, reconocer en dónde estamos, o sea, tenemos que reflexionar. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ok, lo voy a leer otra vez, ustedes leen lo que está en rojo. 1, 2, 3. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna. Ok, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Han pensado un poquito en esta última frase? ¿Ya me la quitaron? Ok. Sí, a ver si ponen la frase otra vez. El versículo. Eso, ok. Sí, otra vez la última frase. Si algo digno de alabanza, en esto pensar. Yo sé que el mundo nos ha educado de la siguiente manera. Dice el dicho mexicano, piensa mal y acertarás, ¿verdad? Así estamos todos bien entrenaditos. Piensa mal y le vas a atinar. Sin embargo, aquí Pablo nos está diciendo, miren muchachos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. También hoy en día nos dicen, ¿ves el vaso medio lleno o medio vacío, verdad? Y si lo ves medio lleno eres positivo y si eres medio vacío eres persona negativa. Así dirían, no, pues ve el vaso medio lleno. Ok. ¿Qué es lo que quiere que estemos viendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios quiere que estemos pensando? Las cosas que son dignas de
alabanza. ¿Ok? O sea, alabar va más allá de cantar canciones movidas a Dios. ¿Sí? Yo sé que el mundo cristiano, ya dijimos, tenemos la alabanza y la adoración, ¿verdad? Y decimos, no, pues alabanza es canciones moviditas en donde tenemos que aplaudir, y adoración es canciones despacitas donde nos ponemos todos solemnes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es una visión muy corta, ¿sí? De la alabanza, de la adoración. Y alabanza tiene que ver con hablar bien de, ¿sí? Resaltar los puntos positivos de. Pero también tiene que ver con reconocer un propósito, con reconocer una razón de ser. Entonces, tenemos que empezar a ver no nada más las cosas positivas de algo, sino ver las razones de ser de algo. ¿Sí? En la autocrítica, ¿sí? O sea, tú estás viendo por qué me pasó lo que me pasó. ¿Qué sucedió? ¿Cuáles fueron las circunstancias? ¿Sí? Entonces, tienes que empezar a darte cuenta de la función de algo y empezar a reconocer esas funciones. Entonces, cuando tú empiezas a pensar en lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, cosas que tengan virtudes, ¿sí? Si es algo digno de alabanza, o sea, si tiene una funcionalidad, o sea, en esto debo pensar. Pensemos un momentito. El día más negro de la humanidad fue el día en que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Dice que los cielos se oscurecieron, empezó a llover, hubo terremotos. Sin embargo, ese día también es el día más glorioso de la humanidad. ¿Por qué? Porque juntamente a través de la muerte, Jesucristo venció al que tenía el imperio de la muerte. O sea, se rompió esa atadura, ese yugo que existía sobre la humanidad. Entonces, ese momento, aunque aparentemente era muy negativo, sin embargo, se convirtió en el momento más positivo para nosotros, porque a través de ese acontecimiento nosotros tuvimos, ¿sí?, el acceso nuevamente a Dios. Se restauró, se rasgó el velo en dos, y entonces ya teníamos nuevamente acceso al lugar santísimo. Entonces, ¿cómo debes cambiar o cómo cambias tu manera de pensar? Entendiendo la función de algo. ¿Por qué? ¿Sí? Entonces, si tomas tiempo en analizar lo que piensas y tomas lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, etcétera, 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 y empiezas a ver una funcionalidad, el ser, ¿sí? Entonces te das cuenta y puedes tomar cartas en el asunto, cambias de manera de pensar y ya no ves esto como simplemente algo negativo. ¿Ok? Entonces, ya vimos la primera, que era ver lo que escucho. La segunda es reflexionar. La tercera es reemplazar. A ver, todos digan reemplazar.
Hermanas casadas, un breve anuncio. Por favor, no tomen el siguiente versículo como una excusa para sus vidas. ¿Ok? Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Ok? Así que por favor, no quiero escuchar acerca de divorcios después de esta plática, chicas, porque el hombre era viejo, ¿verdad? Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Ok. Ok. Entonces, aquí también Pablo nos está hablando de que existía una manera pasada de vivir, ¿sí? En la forma en que antes hacías las cosas. Y Pablo te está diciendo, tienes que despojarte, o sea, tienes que reemplazar, ¿sí? Porque esto está viciado conforme a deseos engañosos. Pensemos un poquito cuando éramos niños, ¿sí? O sea, ¿cómo medías o considerabas la riqueza cuando eras niño? Dependía de la cantidad de ¿qué? De juguetes que uno poseía. ¿Sí? O sea, en eso pensábamos, en juguetes, en cosas. Y Pablo escribe, mira, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Entonces, estábamos viciados por deseos engañosos. Si alguien te regalaba ropa en Navidad, ¿sí? ¿Qué pensabas? ¿Sí? O sea, ¿y esto para qué lo quiero, verdad? Esto, o sea, más te entretenías con la envoltura que con los calcetines. Decías, ¿y esto qué? Ya los tengo, o sea, aparte es una friega ponerse calcetines, ¿sí? Pero has estado en un lugar muy frío, sin calcetines, ¿y qué tal? ¡Ay! ¿Sí? Entonces, estás cambiando, y habla acerca de madurez, o sea, las maneras pasadas en que pensábamos cómo hacer las cosas, ya tenemos que reemplazarlas con nuevas formas, porque estas maneras pasadas están viciadas, tienen deseos engañosos. Y entonces tienes que renovarte, ¿en dónde? En el espíritu de tu mente. Dile al que está al lado, en el espíritu de tu mente. En el espíritu de tu mente. En otras palabras, tu mente tiene un espíritu. ¿Sí? Cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿sí? Dice la Biblia que fue creada alma viviente. ¿Sí? Y cuando Jesús fue creado como espíritu vivificante. Ahora, no sé si se recuerdan cuando Dios sopló sobre Adán y Eva, o sea, fue el aliento de su espíritu que trajo, ¿sí? Vida a la parte del espíritu del alma. Es cuando empezó a tener una conciencia el ser. ¿Sí? Entonces dice, tienes que empezar, ¿sí? A poner pensamientos nuevos, a alimentarte de cosas nuevas, ¿sí? Entonces dice, renuévate en el espíritu de tu mente y tienes que vestirte, o sea, no solamente tienes que estar pensando en estas cosas nuevas, sino que tienes que arroparte. O sea, tienes que cubrir esos nuevos granitos de pensamiento con cosas de acuerdo a ello. Y en Corintios nos habla de que
hay argumentos, sí que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar argumentos, fortalezas, etcétera, 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 ¿sí? O sea, tenemos que los pensamientos agruparlos y arroparlos con, ¿sí?, el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, te está diciendo, arrópate, ¿sí?, con lo que Dios ya habló acerca de ti. Arrópate con las cosas que Dios ya habló acerca de ti, ¿sí? No eres víctima de las circunstancias. No es coincidencia, sino empieza a madurar, ¿sí? Deja tu vieja manera de pensar que está viciada en cosas engañosas, en suposiciones, porque gran parte de nuestros problemas que tenemos de comunicación es porque yo supuse que tú lo que me querías decir y entonces tú supusiste que lo que yo te dije, pero en realidad al suponer yo que tú me habías dicho, que tú supusiste que yo te dije, y todos nos quedamos, ¿qué? Pero sí o no, así funcionan los problemas de comunicación principalmente, sobre todo entre la pareja, ¿sí? Y por eso algunas tienen la idea de, ay, voy a cambiar el hombre viejo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tienes que empezarte a arropar de estos pensamientos que están en justicia, en santidad y en verdad. O sea, vístete del nuevo hombre en justicia y santidad. Ok, ya vimos 3 cosas. ¿Cuáles eran? La primera, ver lo que escucho. La segunda, reflexionar. La tercera, reemplazar. Y la cuarta, ejecutar una actividad. Dile al que está al lado, ejecutar una actividad. ¿Sí? Salud. Ok. Ya ves, cambió nuestra manera de pensar. Estornudó y todos así como que... Ok. Ejecutar una actividad. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si nos regresamos al versículo 6, por favor. Ya, ok. Lean ustedes todo el versículo 6, 1, 2, 3. Ok, sí, dice, toda oración y ruego con acción de gracias. Dile que está al lado, acción, ¿sí? ¿Qué es una acción? Y no me digan jabón lavatrastes, por favor. ¿Qué es una acción? Hacer, ejecutar, actuar, llevar a cabo, algo, dicen por ahí, lo que sea, pero algo, ¿sí? Entonces, empieza aquí diciendo, ¿sí? No estéis afanosos. Cuando tú estás afanado, ¿sí? ¿Qué significa? Aferrado, ansioso, apurado, desesperado. ¿Perdón? Falta de fe. Necio. O sea, dice, urgido, por nada estéis afanosos. Tiene que ver con cómo piensas en ese momento. O sea, el estar afanado es un estado mental.
¿sí? Es un estado mental y estás pensando, ¿y cómo le hago? ¿Qué pasó? ¿Y cómo no puede ser? Ya estás y tu mente da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, ¿sí? Y dice, no estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O sea, ¿se vale estar afanado? ¿Cristo estuvo afanado? Un poquito. ¿Eh? ¿Eh? Estuvo afanado, sí, sí, él dice, mi alma está afanada hasta la muerte, así lo dijo, o sea, mis pensamientos, pero eso, o sea, no es que no pase en tu vida, sino empieza a decir, ok, cuando empieces a sentir el afán, y Jesús dice, es que basta cada día su propio afán, ¿sí? O sea, todos los días traen cosas que así como que te vienen de sorpresa, de sopetón, así como que, híjole, y te hacen pensar y meditar y dices, ¿qué está pasando? Entonces, cuando empieza esto, dice, puedes hacerla conocida delante de Dios tus peticiones, o sea, no hay problema. Hasta Jesús dijo, mira, Padre, si puedes, ¿sí? Quítame esta copa, pasa esta copa de mí, o sea, híjole, la crucifixión, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, ¿sí? Entonces, sean conocidas vuestras peticiones, no es de que no puedes tener peticiones delante de Dios. Pablo le pidió a Dios varias veces que le quitara ese aguijón de la carne. ¿Se acuerdan que decía ese demonio que era como un aguijón y que le pidió a Dios 3 veces hasta que Dios un día le dijo, ¿sí? Bástate de mi gracia. O sea, esta cosa lo tenía pensando y decía, ay, ya me es molesto. O sea, todos tenemos cosas en nuestra vida que nos son molestas, que traen afán, ¿sí? Pero dice, haz conocida tu petición delante de Dios, ¿sí? Con oración, ruego, pero sobre todo, ¿con qué? Acción de gracias. Y acción de gracias va más allá de decir, gracias Dios. ¿Sí? Otra vez, acción de gracias va más allá de decir, gracias Dios. ¿Sí? Porque pensamos que decir gracias Dios es acción de gracias. ¿Sí? Así como pensamos que cuando nosotros le decimos al final de una oración, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, amén. Pensamos que como que ya le pusimos un membrete ahí a la oración, correo express al cielo, y Jesús lo va a cumplir. ¿Sí? Pero no. Acción de gracias tiene que ver con una actividad. ¿Sí? Dile al que está al lado, actividad. Otra vez dile, actividad. ¿Ok? Y una vez más, para que no se les olvide, dile, actividad. ¿Ok? ¿Cuál sería la actividad mínima para una acción de gracias? La mínima, aparte de decir gracias. Obedecer. Ok. No sé si a algunos de ustedes les ha tocado trabajar en estas cadenas de industrias alimenticias transnacionales. A mí me tocó trabajar un tiempecito en una llamada Domino's Pizza, ¿verdad? Bueno, decían Domino's Pizzas, así. O en McDonald's. Ahora, estas son corporaciones a nivel mundial, ¿sí? Y hubo un tiempo en que estas empresas estaban entrando en ese entonces la Unión Soviética, Rusia, ¿sí? Y estas compañías ya tienen estándares en todo lo que hacen, desde la comida, cómo viene empaquetada, cómo se tiene que cocinar, las temperaturas, los aparatos, etcétera, hasta el más mínimo detalle.
Y donde invierten mucho dinero es en la capacitación del personal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los tienen que entrenar para que hagan las cosas de acuerdo con los estándares de la manera en que, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Una de las cosas que más sufría Rusia en ese tiempo, porque todavía estaban bajo un sistema socialista comunista, ¿sí? Era que al final de tomarte la orden, ¿sí? La persona que te tomaba el pedido no te sonreía. Las personas rusas tenían mucho problema sonriendo porque vivían en una sociedad muy represiva. Entonces todos tenían que estar seriecitos, calladitos, me veo más bonito, o sea, costaba mucho entrenar al personal para que pudieran sonreír. Y a veces cuando nosotros estamos afanados, ¿sí? Y estamos ansiosos y andamos viendo, ¿ves que no ves todo lo que está pasando? ¿No ves que el mundo se está cayendo alrededor? ¿Sí? ¿Qué es lo que le dijeron a Jesús cuando se estaban hundiendo en esa panga? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo mínimo que tienes que hacer para mostrar una acción de gracias genuina? Sonreír. Dile que está al lado, sonríe. Sonreír. ¿Sí? ¿Ya le mostraron su fabulosa sonrisa al que está al lado? Eso. Entonces, se trata, ¿sí?, de ejecutar una actividad reconociendo a Dios sobre las circunstancias. Miren, Jesús estaba durmiendo bien a gusto en esa panga. O sea, había olas, había lluvia, agua por todos lados. Y estos otros discípulos que eran pescadores, o sea, ellos más o menos sabían de qué se trataba la vida en el agua, ¿sí? Y esta tormenta no estaba haciendo una facilita. Pero Jesús ya tenía la gran idea de que iban a ir al otro lado del mar de Galilea, ¿verdad? A visitar al endemoniado Gadareno. ¿Sí? Entonces, él le había dicho, pasemos al otro lado, hay que ir. ¿Sí? Y los otros estaban todos ansiosos. Se levanta Jesús, los cuestiona, o sea, ¿qué está pasando? Tenemos que ir al otro lado. Y ejecuta otra acción. ¿Sí? Y le dice al viento, al mar, le dice, calla, enmudece. A ver, todos digan, calla, enmudece. Calla, enmudece. ¿Sí? Tenemos que nosotros aprender, ¿sí?, esa lección de parte de Jesús para nuestras vidas. Cuando estemos sintiendo esas olas, y no digo que no las vas a sentir, y cuando estés sintiendo que estás ansioso y afanado, que sí va a pasar, ¿sí?, pensemos en Jesús, una acción. Ejecutó algo. Él tenía una función que llevar a cabo en ese momento. Él tenía, ¿sí?, algo que hacer en ese momento y era llegar al otro lado del mar, ¿sí?, y liberar a esta otra persona de esos demonios. ¿Y cuál fue la acción que ejecutó para calmar toda esa marea y todo eso que estaba pasando, esa tormenta? Habló y dijo, calla, enmudece, porque él sabía que tenía la autoridad. Entonces, ¿sí?, ejecuta algo diferente. Date cuenta que Dios tiene la autoridad y ejecuta una acción de gracias. ¿Sí? Acción de gracias, una actividad
agradeciendo a Dios, porque él sabía que tenía algo que hacer. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles dijimos que eran las 4? Ver lo que escucho, reflexionar, reemplazar y ejecutar una actividad. ¿Ok? Acción de gracias, una actividad agradeciendo a Dios. Nuevamente voltea con el vecino, lo vas a ver otra vez firmemente a los ojos y le vas a hacer la siguiente pregunta. ¿Listos? ¿Eres o te haces? ¿Eres o te haces? Ok, ¿listos? Pregunta número 2 de grupo. Pregunta número 2 de grupo. Ok. ¿Qué es mejor? ¿Ser diferentes o hacer la diferencia? ¿Qué es mejor? ¿Ser diferentes o hacer la diferencia? ¿Cómo van? Esto hizo la diferencia. Ok, ¿qué es mejor? ¿Ser diferentes o hacer la diferencia? Ok, vamos a empezar con una encuesta a mano alzada, año de elecciones. Ok, levanten la mano todos aquellos que digan que es mejor ser diferentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, muy bien, gracias. Los que digan hacer la diferencia, levanten la mano. Ok. Ganaron los de hacer la diferencia, por lo visto, por mayoría de votos. Pero vamos a ver la respuesta después. ¿Ok? Los voy a dejar en la incógnita un momentito. Ok. ¿Qué es mejor? ¿Ser diferentes o hacer la diferencia? Vamos a ver los siguientes personajes en la Biblia. ¿Ok? El primero es el profeta Micaías. ¿Alguien ha escuchado acerca del profeta Micaías? Micaías. ¿Sí? Bueno, ahí aparece en la Biblia. ¿Sí? Micaías. Me caías bien, dicen por ahí, ¿verdad? Yo creo que eso fue lo que dijo el rey Acab. ¿Sí? Primer libro de los Reyes, capítulos 22, vamos a leer versículos 7 al 9 y después del 13 al 18. Ok, presten atención en este relato. Dice, y dijo Josafat, a ver, ¿alguien sabe quién fue Josafat? Era un rey de ¿dónde? De Judá o de Judea, de la tribu de Judá, ¿verdad? Del reino de Judea en ese entonces, porque ya había una división, habían 2 reinos, ¿sí? El reino de Israel, que tenía su capital en Samaria, y teníamos el reino de Judea, que tenía su capital en Jerusalén. Y aquí está Josafat, que era el rey de Judea, y se juntó con el rey de Israel. En ese entonces, ese rey se llamaba Acab, ¿sí? Medio mula era Acab, ¿ok? Bueno, entonces dice así, y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito.
Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Muy bien. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galad o la dejaremos? Él le respondió: sube, serás prosperado, y Jehová le entregará en tu mano del rey. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él le dijo: bueno, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. ¿Ok? Entonces, otra vez, contexto. Sí, en ese entonces había una temporada en el año en donde se juntaban los reinos y empezaban a pelear, ¿sí? En verano, porque no hacía frío, porque no llovía, lo que sea, ¿sí? Pero, o sea, había una temporada para ir a guerrear. Se juntó el rey de Israel y el rey de Judea, se juntaron y estaban planeando ir en contra de esta pequeña ciudad y pues vamos, pero Josafat de Judea, que era temeroso de Dios, dijo: oye, pues ya sé que has matado a un montón de profetas de Jehová en tu reino porque no te caen bien, etcétera, 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 pero no queda uno por ahí que consultemos antes de ir a la guerra. Y entonces, Acab dijo: híjole, bueno, sí hay uno, pero nunca me dice cosas buenas. ¿Algunas veces has querido que todos nada más profeticen bien acerca de ti? ¿Sí? Sí, que, siempre quiero que hablen bien de mí, pero siempre va a haber uno, dile que a este lado siempre hay uno. No, bueno, tráiganlo. Y entonces van por este cuate, por Micaías, y el cuate que llega ahí por él lo alecciona, ¿verdad? Y le dice: mira, todos les dicen que les va a ir bien, todos los profetas le dicen que les va a ir bien, que van a ganar, que van a estar bien, etcétera, 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 etcétera. Tú también le tienes que decir eso, ¿eh? Y Micaías así como: oye, solo voy a decir lo que Dios me diga. Bueno, vente, pero acuérdate, ya quedamos, ¿eh? Ya. Ahí van. Entonces, yo no sé cómo le dijo cuando Acab le pregunta a Micaías y dice: oye, a ver, ¿qué onda? ¿Cómo nos va a ir? Vamos a pelear contra este pueblito. ¿Nos va a ir bien? Y Micaías así como diciendo: sí, hombre, ve, te va a ir bien, sí, Jehová los entregará en tu mano. Yo no sé con qué tono de ironía o con qué voz o qué frase burles que acá se quedó así como diciendo: híjole, ¿cuántas veces te he dicho, dime la verdad, así? Ok, ¿tú quieres la verdad? Ahí te va, ¿sí? Y entonces ya una vez que le dijo la verdad, ¿sí? Se voltea con Josafat y le dice: ¿no te he dicho yo que este cuate nunca me profetiza cosas buenas? Siempre le habla mal, ¿sí? O sea, así de tiro, ¿sí? ¿Y qué pasó? Pues que efectivamente se fueron a pelear, ¿sí? Este rey Acab mandó a encerrar a Micaías, porque le dijo: bueno, para que veas que lo que tú dices, te vas a estar encerrado hasta que yo regrese con bien. Y Micaías le dice: mira, ya no te voy a volver a ver, ya, hasta aquí llegaste. Y efectivamente se fueron a la guerra. Yo no sé por qué Acab tenía la brillante idea, dijo: me voy a disfrazar de soldado y me voy a meter entre las tropas. Y tú, Josafat, te vas a quedar como rey, así todo bonito. El otro bando dijo: pues vamos a enfocarnos únicamente en contra del rey de Israel, en contra de Acab.
y pues lo estaban buscando, pero no lo encontraban y vieron a alguien que estaba vestido de rey y bonito y todo eso, y entonces todas las tropas se fueron contra ese rey y Josafat empezó a gritar, no, yo soy Josafat, yo soy Josafat. Les estoy dando una historia de la Biblia muy, muy resumida, ¿eh? Y todos se dieron cuenta de que, oye, él es Josafat, él no es el que estamos buscando. Y había un arquero así como no queriendo la cosa que le hizo, así como que agarra el arco y la flecha y dice, ay, ya, para que no estén fregando, aquí les estuve cargando todo el día las flechas, y aventó una flecha así al azar y bolas que le da a Acab. Y ya, Acab se acabó. ¿Sí? Como diría mi hijo, cababó. ¿Sí? Pregunta, ¿Micaías era diferente o hacía la diferencia? Ok, vamos con otros personajes de la Biblia. Ok, Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Ok, ¿sí se acuerdan de estos cuates? Eran los amigos de Daniel el profeta. ¿Sí? Igual sufrieron cautiverio, fueron llevados delante del rey Nabucodonosor, Nabu de cariño, ¿sí? Ellos también comieron frutas y verduras y vegetales por un tiempo en vez de tomar vino y la carne que les ofrecía Nabu, ¿sí? Pero hay otro pasaje, ¿sí? Que a lo mejor algunos de ustedes no conocen, ¿ok? Está en Daniel, en los capítulo 3. Pueden leer todo el capítulo si gustan. Yo voy a leer unos versículos nada más, el 14, del 16 al 18, del 20, 21 y 24 al 30. ¿Ok? ¿Ready? Ok. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Sadrac, Mesac y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, dile que está al lado, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y mandó a hombres, este es Nabucodonosor 20, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrac, a Mesac y a Abed-Nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él le dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrac, Mesac, Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abed-Nego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Si yo con ir a la carne asada tengo, ¿verdad? Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios
que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Entonces, Sadrach, Mesach y Abednego se negaron a adorar la estatua y fueron acompañados por un cuarto semejante a un hijo de los dioses que los libró del fuego. ¿Sí? O sea, había un edicto, había una orden, se había hecho ley: adoren a esta estatua cada vez que escuchen la musiquita que suene y se pongan a adorar y hínquense. Estas tres personas dijeron no. Dile que a este lado, no. Entonces Nabucodonosor, o bueno, le llega el chisme a Nabucodonosor porque pues Sadrach, Mesach y Abednego, créanme, como les dije, siempre hay una persona, ¿verdad? Sí. Recuerden que les dije, no somos moneditas de oro. Entonces, siempre había uno envidioso, mala leche, como le quieran decir, ¿sí? Le llegó el chisme a Nabucodonosor y entonces los mandan a traer y Nabucodonosor les pregunta abiertamente: ¿ustedes no van a adorar a la estatua que yo hice? ¿Y qué respondieron estas tres personas? No. Dile que está al lado, no. ¿Ok? Pero hay fuego ardiente. ¿Qué respondieron estas tres personas? ¿Perdón? ¿Nieve de limón? No. ¿Ok? Sí, o sea, dijeron, mira, ni siquiera vamos a gastar nuestro tiempo explicándote por qué. Imagínate decirle eso a un rey. Imagínate diciéndole eso a una autoridad. ¿Sí? Imagínate tu papá que tu hijo te diga, ni siquiera voy a gastar mi tiempo explicándote por qué. ¿A poco no te dan ganas de ser como Nabucodonosor así? Calienten 7 veces el fuego. ¿Sí? Pero a tu Dios no lo vamos a servir, porque nuestro Dios nos puede librar. Y si no, de todos modos, no. Hoy en día lo podríamos traducir a una frase que dice, me vale. ¿Sí? Me vale. ¿Por qué? Porque ellos tenían conciencia de una función, un ser, a pesar de que las circunstancias parecían sumamente apremiantes. Entonces, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿eran diferentes o hacían la diferencia? Ok. Bueno, tercer personaje. ¿Ready? La mujer con el vaso de alabastro. Ok, Marcos capítulo 14, versículos 3 al 9 dice: pero estando él en Betania, este es Jesús, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo de puro, de mucho precio. Y quebrado el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Sí? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla. Dile que está al lado, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres. Dile que está al lado, siempre tendréis a los pobres. Y cuando queráis, les podrás hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para
memoria de ella. Entonces, esta mujer hizo un acto que aparentemente y políticamente era incorrecto según los que estaban con Jesús, ¿sí? Este perfume muy caro dentro de este contenedor, ¿sí? Se pudo haber vendido ¿por cuántos denarios? 300. ¿Y se les pudo haber dado a quiénes? A los pobres, efectivamente. ¿Y Jesús qué dice? Déjenla, no se lo reprochen. Dile el que está al lado, déjenlo, no se lo reprochen, ¿sí? Porque existen movimientos sociales, vamos a llamarlo así, que pues, sociales, a los pobres, a los pobres, a los pobres, ¿sí? Y pues Jesús no vestía como un pobre, ¿verdad? Ya lo vimos, ¿verdad? ¿Sí? Y todavía le tiran el perfume encima. O sea, desperdicio. Hay otro pasaje en donde dice que el que decía todo esto era Judas, porque ¿cómo se llama? Él decía, mira, me la dan a mí, yo lo vendo y me quedo con lana. Así dice otro pasaje en las Escrituras, ¿sí? Y lo voy a disfrazar de que es para los pobres. Dile al que está al lado, no es para los pobres. Pero Jesús está consciente de que pobres siempre van a haber. Dile al que está al lado, pobres siempre van a haber. Así que eso de que eliminara la pobreza es un mito. Dile al que está al lado, es un mito. O sea, si Jesús ya te lo prometió, o sea, siempre van a haber. Ahora, de que puedes actuar con ellos cuando quieras hacerles el bien, adelante. Hazles el bien cuando quieras. Pero él dice, a mí no siempre me van a tener. Y esta mujer se está adelantando a un hecho, ¿sí? Esta mujer se está adelantando a un hecho. Está ungiendo mi cuerpo para la sepultura. Me está haciendo un bien. ¿Alguna vez tú te has adelantado a los hechos? ¿Cómo los grandes inversionistas hacen fortunas? Dile al que está al lado, adelantándose a los hechos. ¿Sí? Porque de eso se trata. Invertir se trata en poner recursos en algo que todavía no se ve, ¿sí? Pero que sabes que va a redituar. Por ejemplo, cuando crearon Amazon, ¿sí? O sea, los que compraron acciones de Amazon cuando apenas estaba empezando, ¿les ha redituado, sí o no? Los que compraron en Apple, ¿sí? Cuando era una empresa chiquita, ¿sí? O sea, dile al que está al lado, adelantándose a los hechos. Adelantándose a los hechos. Entonces, esta mujer se adelantó a los hechos. Y como ya lo he dicho en otras pláticas, esto la catapultó a la historia. ¿Sí? A tal magnitud que dice Jesús, mira, y en todas partes donde se predique el evangelio, van a hablar de ella, de lo que hizo. ¿Sí? Y en teoría esta mujer no era la más santa, ni la más perfecta. En otro pasaje paralelo pues dicen que era prostituta, ¿sí? O sea, pero ella se adelantó a los hechos. Dile al que está al lado, se adelantó a los hechos, ¿sí? La mujer preparó el cuerpo de Jesús para la sepultura, ¿sí? ¿Ella fue diferente o hizo la diferencia? Ok. Nuevamente, dile al vecino, pregúntale la siguiente pregunta. ¿Eres o te haces? Ok.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Muy bien. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ok. Pedro aquí nos caracteriza como piedras vivas. ¿Ok? Ahora, ¿se acuerdan cómo se llamaba Puerto Vallarta antes de ser llamado Puerto Vallarta? Las Peñas, o sea, piedras, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por los arcos? No. Porque había mucha piedra caliza y la usaban para hacer cal cerca, pero no. ¿Han ido a la playa? Está lleno de piedras, ¿sí? Y entonces llegaban los barcos ahí a ese lugar y pues de todos tamaños, grandotas, chiquitas, de todo, está lleno de piedras. Hay pocas playas con fondo arenoso, o sea, puedes estar en una playa como en Marina Vallarta o en algún lugar así, si no te agarran los cocodrilos, ¿verdad? Sí, pero empiezas a caminar y está la arenita al principio y te metes al agua, inmediatamente, ¿qué sientes? Piedras, ¿sí? Gracias a Dios por estas piedras, porque se han pavimentado un montón de calles con estas piedras, ¿verdad? ¿Sí? Y Martín da muchísimas gracias a Dios por estas piedras y estas calles, porque es bueno para el negocio, ¿sí o no? Ahí está, suspensiones y llantas, todo lo demás, ¿sí? Entonces, cuando uno piensa en piedras, ¿en qué piensa? Le pensamos mucho acerca de las piedras, a menos que haya sido geólogo, ¿verdad? Pero para mí una piedra es una piedra, ¿sí? Pensémoslo de esta manera. Han ido a la playa, ¿verdad? Hay mucha arena, ¿sí? Tú nada más piensas en la arena como arena, pero si agarras un puñado de arena y te pones a verla, te vas a dar cuenta que cada granito de arena es único, es inigualable, tiene su propia forma, ¿sí? Su brillo, su tamaño. Las piedras es básicamente arena grandota, ¿verdad? Todavía no ha sido rebajada al tamaño de un granito de arena, ¿sí? Pero cada piedra es única e inigualable. Y ahora, aquí nos está hablando Pedro, ¿sí? Que cada piedra, aunque semejante, tiene un lugar en donde debe ser colocada, así como Cristo es la piedra angular. O sea, cada piedra tiene una posición dentro del templo o dentro de la edificación. Así como cada célula de nuestro ser tiene una posición, ¿sí? Una función en nuestro ser. Y así nos hizo Dios. Somos semejantes, sin embargo, somos, dile al que está al lado, diferentes, distintos, únicos e inigualables. Y tenemos un lugar en ese templo llamado cuerpo de Cristo. Tenemos una función, una razón de ser. Dile al que está al lado, somos diferentes. Somos diferentes. Somos diferentes. ¿Ok? Ahora, la sociedad hoy en día está sumamente enfocada en que la gente sea diferente. Dile que está al lado, sea
diferente. Hoy en día la sociedad está recibiendo embates sumamente fuertes acerca de gente diferente, ya sea en su modo de comer, en su modo de vestir, en su modo de pensar, y hay una publicidad o algo acerca de sé diferente, sé diferente, sé diferente. Juan y Jesús eran diferentes entre ellos, pero en realidad hacían la diferencia. Dile al que está al lado, hacían la diferencia. ¿Sí? Génesis capítulo 1 versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ok, analicémosle un poquito. Dice, creó Dios al hombre a su imagen. O sea, parecido a Dios, ¿sí? A imagen de Dios lo creó, parecido a Dios. Y de repente dice, varón y hembra los creó. O sea, a pesar de que se parecían, eran diferentes. Creó varón y hembra, ¿sí? Entonces, aunque Dios creó al hombre a su imagen, Dios creó varón y hembra. Y el que está al lado, seres diferentes. Seres diferentes. Ahora, la sociedad, el mundo te está diciendo, sé diferente, sé diferente, sé diferente. Hoy en día el mundo pone énfasis en ser diferentes y no en hacer la diferencia. Que el que está al lado, hacer la diferencia. ¿Sí? Dios ya te hizo diferente. Aunque tengas un gemelo idéntico, eres diferente. Dios ya te hizo diferente. Y Él lo que quiere es que hagas la diferencia. ¿Por qué? Porque tiene que ver con tu función, con tu ser, a través de las buenas obras que ya preparó de antemano para que puedas caminar en ellas. Otra vez, Dios ya te hizo diferente. Así que no te esfuerces por ser diferente, sino esfuérzate en ¿qué? Hacer la diferencia. Porque Jesús era de un modo y decían era comedor, bebedor, amigo de publicanos, diferente de todos nosotros. Juan era de otro modo. No, pues ese cuate debe estar endemoniado porque se la vive en el cerro ahí aislado y nada más come chapulines y miel. ¿Sí? Es diferente a nosotros. Y andan todo mundo viendo qué diferencia para criticar, etcétera, etcétera. Pero tú ya eres diferente. Pero Dios quiere que hagas la diferencia a través de las buenas obras que ya preparó de antemano para que puedas caminar en ellas. Así que, dile al que está al lado, ya eres. Así que ahora haz. Ya eres. Así que ahora haz. Con esto terminé. ¿Eres o te haces? Muchas gracias.